Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en este momento, amados. Estamos en esta maratónica de fe y poder, bajo el lema Hombres y Mujeres de Dios procesados para un avivamiento. Vamos a comenzar ya para terminar esto, ¿no? Hemos oído al pastor Andrés Gutiérrez que nos trajo una reflexión acerca del proceso en debilidad, cómo ser procesado en la debilidad. También estuvo el apóstol Milton Peña que habló acerca de resistirse, de la resistencia en el proceso. Quiero pedirle disculpas porque estoy en un lugar donde hay mucha gente y hay algunos inadaptados que les gusta andar gritando todo el día, así que les pido disculpas por eso. Habló también acerca de la santidad y del resultado y el propósito del proceso, ¿no? Y nuestra pastora Magda Caicho, que estuvo predicando acerca de lo que es el avivamiento, de estar vigilante, de levantarse, y sobre todo sobre el evangelismo, de predicar a las almas, para que puedan llegar en este proceso. Pero yo quiero cerrar, digamos, esto que comenzaron los siervos de Dios, cerrarlo a través de una palabra y de una palabra profética, de una palabra llevándola. Así que doy gracias a Dios, a los siervos de Dios que están conectados, que de alguna u otra forma siempre están en conexión y llevando una palabra de poder, que eso es importante, mi hermano, poder manifestarnos desde la gracia, desde el poder de Dios. Yo les saludo desde aquí, desde Cali, de Colombia, aunque soy de nacionalidad argentina, ya hace un tiempo que estoy aquí en Cali, pero como este grupo es, digamos, pastores sin fronteras, pastores que no tienen límite, la palabra no tiene límite. El apóstol Pablo decía, aunque yo esté preso, la palabra no está presa. La palabra siempre va a tener lugar para recorrer las naciones de la tierra. Entonces, quiero compartir con ustedes un momento y desde ya agradezco al pastor Tony, un abrazo grande, Dios te bendiga, varón de Dios, a cada uno de los ministros que ha estado ministrando la palabra del Señor, que ha estado participando de esta maratónica de fe y de poder. Quiero hablar la palabra de Dios allí en el libro de Ezequiel capítulo 1, verso 1. El libro de Ezequiel, verso 1, capítulo 1. Dice la palabra del Señor y tomo lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y dice así: Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y es palabra de Dios. Acompáñeme en esta oración. Padre Santo, Dios soberano, gracias por este tiempo poderoso en fe, este tiempo poderoso en la visión de Dios. Gracias, Señor, por estar en el propósito, Padre Santo, en el río, Padre bendito, de tu bendición, para poder edificar a tu iglesia a través de diferentes palabras, a través de diferentes mensajes, pero que tienen un solo objetivo, que es, Padre Santo, entender el tiempo del proceso, el tiempo del desierto, el tiempo de la manifestación del Dios Todopoderoso, glorioso. Así que, amados, en este momento, Señor amado, te pido que tomes dominio de mi vida para que sea la palabra impartida a través de mi boca, pero desde tu espíritu al espíritu de mi hermano, de mi hermana que está allí conectado, que de algún modo, alguna forma está en este tiempo recibiendo un mensaje del espíritu para compartirlo, para ser parte del proceso, para ser parte del avivamiento que viene sobre toda la tierra. Doy gracias a Dios por eso, en el nombre de Jesús. Yo leía en la Reina Valera 1960. En la Nueva Traducción Viviente dice así: el 31 de julio, a mis 30 años de vida, me encontraba con los judíos en el destierro, junto al río Quebar, en Babilonia, cuando se abrieron los cielos y tuve visiones de Dios. Yo le titulé
en cierto modo, más allá de que el título, el lema es hombres y mujeres procesados para este avivamiento, yo le puse un título para cerrar esta maratónica. Y el título es el porqué del proceso, porque más allá de todas las cosas, a veces pensamos que Dios nos procesa para que nosotros entendamos el propósito de Dios en nosotros. Y en cierto modo es así. Pero también tiene otro tipo de propósito el que Dios nos lleve a ese proceso. Porque quiero decirte que el que te lleva al proceso es Dios. El que lo permite es Dios. El que hace que todo sea posible a través de ese desierto es Dios. La Biblia dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás el diablo. La Biblia dice, nos enseña que el profeta Elías tuvo que ir al desierto para poder ser procesado en los principios de Dios. Hablamos de un hombre como Ezequiel, que dice la Biblia que mucho no se conoce de Ezequiel, pero hay algunas cosas que se conocen de él. Que este hombre, Ezequiel, era hijo de sacerdotes y estaba destinado a ser un servidor del templo. Pero cuando Nabucodonosor toma cautivo a los hijos de Israel, él también es llevado en el proceso. Y él dice que se encuentra junto al río Quebar y tiene visiones de Dios en aquel lugar. Ahora, vamos a tomar un segundo para analizar en qué condición se encontraba Ezequiel. Él no estaba de vacaciones. El río Quebar es un brazo del Éufrates, un canal o un río, pero es un brazo del Éufrates. Él no se encontraba, digamos, vacacionando. Él no estaba tranquilo junto al río, refrescándose, no, él estaba cautivo. La palabra cautivo significa una persona o un animal que se encuentra en situación de cautiverio cuando permanece recluida y en privación de su libertad. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha entendido lo que significa ser privado de la libertad. Yo, antes de conocer el Evangelio, conocí lo que es estar privado de mi libertad. En mi proceso, porque el proceso nuestro comienza, nosotros hablamos del proceso que pasamos en el Evangelio, no, nuestro proceso comenzó cuando nacimos. El escogido de Dios, el que es escogido desde el vientre de su madre, comienza el proceso de Dios en su vida desde el día en que nace. En el vientre sos apartado, sos esperado. El apóstol Pablo dijo, desde el vientre Dios ha estado conmigo, Él me escogió en el vientre de mi madre, pero pasé todo lo que pasé y cuando llegó el tiempo me presentó a su Hijo Jesucristo. Lo estoy parafraseando para que se entienda más. Entonces, la condición en la que se encontraba este hombre, a menos que las personas que no han tenido la desdicha o no de haber pasado por este estado de prisión, de falta de libertad, quizás le cueste más entenderlo. Pero es una condición horrible estar durmiendo, despertarte habiendo soñado tu libertad, estando en un jardín, estando en un lugar y de pronto abrir tus ojos y te chocas con una reja que dice que tú no puedes salir ni ir a donde tú quieras. Que todo lo que tú hagas tiene que ser direccionado por otras personas que te llevan a una persona o a otro lado, te llevan. Entonces, quiero decirle que todo esto que se escucha es que aquí en Cali están bajo protesta, están haciendo justamente por la falta de libertad. Se están haciendo cacerolazos, dicen algunos, donde la gente protesta, canta y hace ruido en protesta hacia el gobierno local. Así que le pido disculpas por el ruido que no se puede evitar. Entonces, volviendo al tema, la palabra cautiverio también dice que es en relación por ejemplo, un animal, un perro que está atado en una cadena donde no puede salir a donde él quiera, no se puede mover.
Es una condición horrible, es una condición en donde nos encontramos verdaderamente desesperados. Yo quiero decirle que la condición en la que se encontraba Ezequiel es la misma condición en que nos encontramos hoy, en el tiempo actual que vivimos. Porque usted, a cualquier ciudad que usted vaya, usted entra a esa ciudad y se va a encontrar que las casas no son casas, son cárceles. Viven rodeadas de rejas. No pueden salir a algunos lugares, no pueden salir porque los roban, los matan por 2 centavos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la condición de Ezequiel, hablamos de la condición que tenemos hoy, el proceso que estamos viviendo hoy. Pero este proceso, espiritualmente y proféticamente, es la conclusión del proceso que venimos trayendo desde nuestro nacimiento, donde Dios nos va llevando a un estado para que nosotros podamos comprender las razones a las que Dios nos ha determinado en este tiempo. Amén. Así que lo importante de esto, amado, es que podamos entender la condición en la que se encontraba Ezequiel. Se encontraba en un estado de depresión. Usted imagínese, su orgullo estaba por el suelo. El israelita era una persona que era meramente orgullosa. Usted recuerda que en un momento dijeron, ningún israelita ha ido cautivo nunca, esto no puede ser. Porque ninguno que adore a Jehová puede ir cautivo. Pero ¿qué pasa? Lo que se desconoce es el estado de la palabra viva revelada a nuestros corazones. Por ejemplo, Jeremías predicaba y decía que debían ir a la cautividad. Y lo injuriaban, lo metieron a la cisterna, lo golpearon, le hicieron un montón de cosas. ¿Por qué razón? Porque la gente muchas veces se basa en lo que cree y no en lo que Dios dice. La gente se basa en lo que cree y no en lo que Dios dice. Entonces la condición en la que se encuentra es un estado de depresión, deprimente. Depresión es una palabra que significa inclinación, o sea, hacia abajo. Que va, algo que está aquí, que va descendiendo. También significa, en nivel, por ejemplo, de salud, una enfermedad o un trastorno mental. Eso desde la humanidad, desde lo humano. Amén. Desde lo humano. Entonces, desde lo humano, entendemos que lo tomamos como una enfermedad mental. Pero nosotros que conocemos las cosas del Espíritu sabemos que la depresión es un estado espiritual de opresión, donde el enemigo te quita las ganas de vivir, las ganas de ser, las ganas de estar. ¿Por qué? Porque está trabajando con tus sentimientos, para poder así mantenerte apagado y llevarte, si es posible, a la misma muerte. Esa es la condición de Ezequiel. Ezequiel se encontraba en un estado depresivo. Se encontraba con un estado de soledad. Usted imagínese, habiendo toda su vida siendo preparado. Él tenía 30 años, estaba pronto a comenzar su mandato dentro del sacerdocio. Y 30 años preparándose para ser un sacerdote, porque ellos se preparaban desde que nacían. Y cuando llegó el momento de que tenía que ejercer su sacerdocio, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue llevado cautivo. Y cuando los llevaban cautivo, no era que los llevaban ahí, no, hermano, a ellos los llevaban desnudos. En aquel tiempo, cuando llevaban cautivo a alguien, los llevaban desnudo. Lo hacían pasar por un estado de vergüenza. Luego de eso los llevaban golpeados, con hambre. O sea, su condición era totalmente deprimente, una soledad absoluta, y no tenía a dónde recorrer. Y eso es lo que yo me llamo a la atención, porque él, siendo un sacerdote, no sabía que podía recurrir a Dios. Porque Dios se le aparece. Dios se le aparece a Ezequiel. Ezequiel no lo invocó a Dios. Dios le aparece a Ezequiel. Entonces, lo último que resiste, que Ezequiel, digamos, vive es el rechazo. Porque el rechazo que sentía Ezequiel era que, usted imagínese, siendo un sacerdote que hablaba de Dios,
que era supuestamente como nosotros los pastores éramos la respuesta al pueblo. Y de pronto, ¿cuántos de ustedes han leído las críticas de la gente por el tema de la pandemia? ¿Y dónde estaban los profetas? ¿Y dónde estaban los ministros de Dios? ¿Y dónde estaban los apóstoles? ¿Y dónde estaban los pastores? ¿Por qué? Porque lo primero que hace la gente es rechazar el mensaje del líder por cuanto no se cumplen las cosas como ellos creen que tienen que cumplirse. Eso es lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, donde la gente vive rechazando a los hombres de Dios, mujeres de Dios, porque no se cumplió las cosas como ellos pensaban. En esa condición estaba Ezequiel. Ezequiel estaba en un estado depresivo totalmente. Ahora, estando en esa condición, dice que tuvo una visión celestial. Y yo quiero entrar en ese tema. En el capítulo 1, verso 10 de Ezequiel dice: y el aspecto de su cara era de hombre, cara de león al lado derecho y de los cuatro, y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Cuatro facetas que quiero que podamos entender en este tiempo del porqué del proceso de nuestra vida. Porque la idea es que entendamos que estos tres mensajes que fueron explicados por mis consiervos, entender también el propósito final para el que Dios nos está preparando para este tiempo. Yo en esta hora quiero traerte una palabra profética para qué ha sido procesado y por qué está siendo procesado para este tiempo. Aleluya. Hay algo que me impacta un día por el Espíritu Santo. Yo recibo el momento en que la palabra estaba siendo crucificada. La palabra antes de que el mundo fuera. Sabemos que la palabra es Cristo. Entonces, en el momento en que Él está, yo veo espiritualmente una razón. Y veo el momento en que Él declara la palabra hacia la humanidad y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es tremendo. Pero de pronto yo veo que hacia la eternidad, en el mismo momento que suelta la palabra, también soltaba una palabra. No le puedo explicar cómo es esto, porque cuando uno está en el Espíritu hay cosas que no se pueden explicar literalmente. Por eso el Apocalipsis cuesta tanto entenderlo. Porque en el Apocalipsis nosotros entendemos y vemos la grandeza de Dios desde la perspectiva, desde lo espiritual, desde un mensaje que viene del Espíritu de Dios. Es muy difícil explicar con palabras humanas lo que uno ve en el Espíritu. Pero yo de pronto veo que la palabra sale hacia la eternidad. Es como que estaba en la cruz y hacia adelante, hacia lo que él veía, soltó la palabra: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que la humanidad recibiera una palabra de testimonio, para que entendiera que Jesús en la cruz venció como hombre, sin la ayuda de Dios. Al momento en que él declara esa palabra es cuando el Espíritu Santo se aparta de él en la cruz. Lo deja. Cuando el Espíritu Santo lo deja, él siente que se había quedado solo, que la soledad había llegado a su vida. Y en ese momento todo el peso del pecado del mundo fue sobre él. Y él da una declaración de testimonio hacia la humanidad: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hacia la eternidad él da una voz de gloria y victoria: para esta hora he nacido. Para esta hora fui creado, fui procesado, vine en este tiempo, viví 30 años siendo formado para que llegara el momento en que yo tuviera 3 años y medio de ministerio, para que en esta hora yo sea, aleluya, el sacrificio grato delante de Dios, perfume grato de alabanza para mi Dios, yo sea el Cordero de Dios inmolado. Durante 30 años fue procesado por Dios. Fue preparado, porque la palabra proceso tiene una etimología que lleva a preparación a través, escuche esto, preparación a través del sufrimiento. Hola. Preparado
a través de la congoja, a través del dolor, a través de la soledad, del quebranto, preparado para la obra de Dios. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús fue preparado durante 30 años para que luego pasar 3 años y medio enseñando y para culminar lo que había comenzado en su nacimiento, en el proceso. Recuerde que Él nació en un lugar que a ninguna persona le hubiera gustado nacer. En un pesebre. Desde su nacimiento Él fue procesado. Su madre, aún teniéndolo en el vientre, tuvo que huir porque iban a matarlo. Pero llegó el momento de la culminación de su proceso. Y yo quiero hablarle a alguien. Quiero que alguien entienda este mensaje. Quiero hablarle a alguien que va a entrar en la culminación de su proceso, donde la obra será completada para la gloria de Dios. Quiero decirte que tú estás en el tiempo justo de Dios, porque para esta hora fuiste formado, para esta hora fuiste direccionado por Dios, para que en este tiempo tú puedas alcanzar la gloria del Dios Todopoderoso. Para que tú puedas entrar en el propósito, en el 7º día, en el día de reposo, para que el reposo de Dios, aleluya, sea abierto delante de ti, para que reposes de toda buena obra en la presencia del Dios Altísimo. Para esa hora has sido preparado. Y yo vengo a decirte como profeta de Dios que este es el tiempo en que vas a entender el propósito en tu vida. En la Nueva Traducción Viviente dice: cada uno tenía cara humana por delante, cara de león a la derecha, cara de buey a la izquierda y cara de águila por detrás. 4 figuras, 4 características, 4 conceptos. La humanidad es clara porque Ezequiel era un hombre. Lo primero que Dios le mostró a Ezequiel es que era un ser humano. Porque esto es Madaín Hugo, yo me imagino pero ¿cómo? Soy sacerdote de Jehová. ¿Cuántos de nosotros? No, yo soy el pastor de Dios. No, tranquilo, yo soy el apóstol. No, soy el profeta de Dios. A mí no me va a tocar nada. Porque yo soy el profeta, yo soy el apóstol, aleluya. ¿Cuántos somos así? ¿Cuántos nos olvidamos que venimos desde una humanidad? Que somos seres humanos, que cometemos errores, que dormimos, que vamos al baño. ¿Cuántos nos equivocamos de quiénes somos y pensamos que somos santos por nuestras obras, pero nos olvidamos que somos santificados por la obra redentora de Jesucristo? Usted nunca va a ser santo por su obra, jamás va a alcanzar santidad por su obra. Usted es santo porque Cristo pagó por usted y lo presenta santo. Cuando Dios lo ve a usted, cuando Dios me ve a mí, me ve a través de Cristo. Nos ve a través del sacrificio de Jesús. Dice en el libro de Romanos, capítulo 8, 29, que fuimos por Él, justificados por Él, santificados por Él, glorificados por Él, por Él. Él es el autor y consumador de todo lo que nosotros vivimos, porque nosotros vivimos por la fe. Entonces cuando yo obro y leo estas escrituras, digo, wow, Dios me está diciendo: no te olvides que eres un ser humano. Porque, amado, yo conozco muchísima gente, ministros, laicos, que creen que son santos. Y vos los ves, esos son los que luego te juzgan y te condenan. Son los que luego ponen un dedo acusador en tu vida y te dicen: no, tú no puedes, Dios a vos no te puede hablar. Dios no puede usar tu vida. No creo que Dios te haya levantado a vos. Son los que te conocieron en el mundo y luego cuando vos viniste a Cristo te siguen juzgando por las cosas del mundo. Esa gente es gente que nunca entendió que jamás se va a presentar santo por sus obras, que jamás va a ser santificado por su acción. Que la única forma de que nosotros seamos santos es a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. La Biblia nos habla en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos 11, versículo 6,
El libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahí vamos a leer un momentito. Permítame que estamos en vivo y en directo. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todos nosotros queremos agradar a Dios desde nuestra santidad. Queremos ser santos porque nuestro Dios es santo. Perdóneme lo que le voy a decir, pero eso es ser ignorante. Porque la palabra de Dios habla en Judas de ser santo porque nuestro Dios es santo, repitiendo lo que dicen las Escrituras antes de que Cristo se hubiera manifestado a la humanidad. Cuando el ángel peleaba por el cuerpo, lo hacía desde antes de que fuera manifiesto Cristo a la humanidad. A veces no entendemos los tiempos de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario. Hay una necesidad divina. Dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que crea que Dios existe. Pero lo que no, la gente ignora, voluntariamente a veces, dice, y que es galardonador de los que le buscan. La palabra galardón en el griego, en este verso, lleva la condición de que Él presenta todo para ti. Él te da todo a ti. Entonces, cuando leemos el libro de Romanos, estamos leyendo de que Él mismo, nos santifica, Él mismo nos justifica. Somos santos porque Cristo es santo. La condición de Jesucristo como único y suficiente Salvador, mi hermano, es la que dice que tú eres santo porque Él es santo. Recíbalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué la iglesia se encuentra en la condición que se encuentra hoy? ¿Quiere que le diga por qué? Se encuentra así porque la iglesia todavía quiere santificarse a sí misma. Y se cumple la palabra que está escrita en el libro de Apocalipsis, donde habla de la mujer y el dragón. De la mujer que hizo lo que a Dios le desagrada y se hizo del dragón para que luego el mismo dragón la quisiera matar. Donde leemos en Apocalipsis de la gran ramera. Y le echamos las culpas a otras creencias. No, mi hermano, porque la Biblia, Dios, el Espíritu Santo, escribió esto para ti y para mí. Por tanto, cuando habla de la gran ramera, no está juzgando a nadie de afuera, te está juzgando a ti y a mí. La gran ramera es la iglesia evangélica que se sienta en el lugar de Dios y se cree con derecho a decir quién es santo y quién no es santo, quién puede hacer esto y quién no puede hacer, quién entra y quién sale. El Señor le dijo a los fariseos, hipócritas, ustedes no entran ni dejan entrar. El fariseísmo de la iglesia nos ha llevado a este tiempo en que vivimos, donde la gente se cree con autoridad y derecho de cerrarte las puertas o abrirte la puerta. Pero volvamos al tema, porque es importante esto. La humanidad del hombre, el ser un hombre o una mujer, tengo que entender que tengo humanidad, mi hermano, que puedo equivocarme, que puedo cometer pecado. ¿O usted cree que Dios puso para rellenar un lugar en la Biblia? Si alguno cometiere pecado, abogado tiene para... ¿Por qué cree que lo puso, mi hermano? Porque seguro que uno de nosotros, algunos, vamos a cometer errores. Porque no hay ningún justo, dice la palabra. No existe. Y justo significa que no practica justicia de Dios. Por tanto, si no practica justicia de Dios porque su fe es escasa, dice que la justicia de Dios es por fe y para fe. Cara de león a su derecha. La derecha representa el poder. La derecha representa la autoridad. La derecha representa el gobierno que Dios pone en nuestras vidas. Entonces, el león representa la autoridad divina. El león representa a la autoridad de Dios. Lo primero que le muestra Dios a Ezequiel para que el pueblo de Dios reciba el mensaje es diciéndole, tú tienes que reconocer primero que tú eres un ser humano.
que tú no eres el gran profeta ni el gran sacerdote, porque el gran sacerdote, el gran profeta se llama Jesucristo y no existe nadie más en la tierra con esa autoridad. Entonces lo primero que Dios le dice, tú eres un ser humano, tú puedes fallar. Lo segundo, pero tienes autoridad divina. O sea que Dios le da autoridad divina a un pecador. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Dice la palabra que Elías dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. ¿Sabe qué significa la palabra sujeto a pasiones? A lo que hizo con los profetas de Baal y de Acera. Dígame dónde usted ha leído que Dios le dijo a Elías que fuera y matara a los profetas. Nunca le dijo nada. Dios le dijo, ve y preséntate al rey y dile que va a llover. Pero Elías agarró y fue y los mató. Después que los mató, viene una mujer y lo amenaza. Y Elías huye. ¿Por qué huyó? Porque estaba en pecado. Hola. Elías huyó porque estaba en pecado. No fue porque tenía... No. Él sabía que había hecho algo que Dios nunca le mandó a hacer. Hola. ¿Está ahí o no? Nunca le mandó Dios a que matara a los profetas de Baal, porque un hombre santo, y un profeta era considerado hombre santo, no podía derramar sangre. Oh. Eso estaba en la ley. Cuando se encuentra en el desierto, dice Elías, mátame, Dios, porque no soy mejor que mis padres. O sea, le está diciendo, yo tengo la misma medida que mis padres. ¿Cómo eran los padres? Rebeldes y desobedientes, pecadores, así eran los padres. Y él estaba diciendo, yo soy tan pecador como mis padres, mátame. Porque he cometido pecado. Nunca me mandaste que hiciera esto, fui y lo hice. Entonces, Dios le muestra a Ezequiel la cara de hombre para que entienda que es un hombre que puede cometer errores. ¿Cuántos hombres de Dios cometieron errores y se fueron al mundo y se perdieron y se murieron? Porque le hicieron creer que si vos te equivocabas ya estabas listo y ya no podía ser nunca más nadie un ministro de Dios. ¿De dónde sacaron eso? No, porque la Biblia dice que a los adúlteros los juzgará Dios. Ok, un adúltero cayó en pecado y lo va a juzgar Dios. ¿Y por qué lo juzgas vos? ¿Por qué lo condenás vos? ¿Por qué lo condena la iglesia? Si la Biblia dice que Dios nos mandó a nosotros como iglesia a perdonar al transgresor. Porque si nosotros no lo perdonamos, Dios no puede perdonarlo. Pero el día que lleguemos delante de la presencia de Dios, Dios te va a decir, ¿por qué no perdonaste? Por lo que no lo perdonaste, tampoco te perdono a ti. Tampoco te perdono a ti porque tú no perdonaste a quien tenías que perdonar. Amados, nosotros tenemos hoy una religión en vez de una iglesia viva, el cuerpo de Cristo. Hoy somos religiosos que tenemos un montón de dogmas que no nos permiten ver la realidad. Queremos un avivamiento, estamos orando por un avivamiento. Bueno, yo quiero decirte que Dios te está procesando porque si no te procesa, tú no vas a entender para qué y por qué es que estás en este tiempo. En el libro de Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice, Jehová, he oído tu palabra y temí. He oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Yo quiero que prestes atención a estos dos versos porque son fundamentales para esta palabra a tu corazón. He oído tu palabra y temí. Ahora, en ninguna parte el profeta, y este profeta estaba en una condición muy dura. Él está clamando para ser restaurado por Dios, para que Israel fuera restaurado por Dios, porque se encontraba en ruina. En ese tiempo el profeta Habacuc se levanta a soltar la palabra de la atalaya. Y en ese tiempo está clamando delante de Dios y dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí.
¿Qué es lo que había oído? ¿Por qué dio temor oír la voz de Dios? Porque Dios estaba declarando, escúcheme esto, Dios estaba declarando justicia y juicio sobre la vida del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era rebelde, el pueblo de Israel era desobediente, pecador. Y le clama y dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Yo quiero que usted entienda esta palabra tiempos en el término profético, desde la profundidad del espíritu. La palabra tiempo significa conocedor. Escuche esto, conocedor del espacio que habito. Porque hay algo que nosotros no entendemos a veces, no entendemos para qué estamos en la tierra. Algunos piensan que están para hacerle peso a la tierra nada más. Yo debo ser conocedor del espacio que habito, pero sin perder lo que pasó y lo que viene. Yo debo ser coherente con mi forma de vida en este tiempo, pero debo ser consciente de la historia de la iglesia para poder traerla a este tiempo, y también tengo que ser consciente, escuche esto, tengo que ser consciente de lo que vendrá. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas están hechas en Dios para algo poderoso. Yo no sé si usted me está entendiendo en este tiempo lo que yo quiero decirle, pero hay una palabra que a veces nosotros pasamos por alto, que se encuentra en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el verso 15. Dice algo que es tan revelador y viene hablando de los tiempos. Viene hablando de los tiempos. Dice, aquello que fue, lo que fue, ya es. La palabra ya es significa tiempo presente, o sea que el pasado se hace presente. Escuche esto. Y lo que ha de ser el futuro fue ya en el pasado. Vos decís, pero ¿cómo es esto? Dice, y Dios restaurará lo que pasó. O sea, Dios va a restaurar en este tiempo lo que pasó hace tiempo atrás. ¿De qué está hablando el predicador en este verso, en estos versos de Eclesiastés? Está hablando del conocimiento de los tiempos de Dios. El profeta Isaías, alguien tocó hoy en la prédica este verso, en el capítulo 53, está profetizando acerca de Jesucristo, de lo que iba a acontecer 700 y pico de años más tarde. Él está profetizando y de pronto dice, mas él herido fue. Está declarando lo que va a ocurrir y está diciendo que ya fue hecho. Hola. El problema de la iglesia hoy es que la iglesia no puede entrar en el avivamiento que Dios quiere porque todavía no entiende los tiempos de Dios. Vive en un tiempo solo, el crono, pero Dios nos llamó que por el Espíritu tenemos que conocer, tenemos que interactuar con el Espíritu Kairos, con su Espíritu, con su tiempo Kairos, para que cuando nosotros logremos interactuar en nuestro tiempo crono con el tiempo de Dios, entonces se produzca lo que se llama en el hebreo un tiempo et, lo que significa un tiempo milagroso, un espacio de gloria donde todo puede ser posible. Un avivamiento no puede ser posible si no se manifiesta el tiempo et, el tiempo de Dios, porque es Dios quien hace el avivamiento. Volvemos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Escuche esto. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Dios. ¿Quién va a gestar el avivamiento? Lo va a hacer Dios. Pero Dios necesita algo. Escuche esto. Dios necesita algo, y aquí es donde yo quiero que usted y yo nos podamos poner de acuerdo en esta palabra. En medio de los tiempos, hazla conocer. Escuche. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. ¿En qué momento va a ocurrir el avivamiento? En la ira. Hola. O sea que en el proceso es donde el avivamiento nace. En el momento de aflicción, en un estado de pandemia como el que estamos hoy, es donde el avivamiento es posible. Pero ¿qué se necesita para que esto se fusione de tal modo que podamos entender el propósito profético de Dios para nuestras vidas? Porque le estoy hablando a hombres y mujeres que han pasado y están pasando por procesos, que están siendo preparados para un gran avivamiento. Esta palabra es parte de ese proceso y es parte de ese avivamiento que Dios quiere traer. Dice en el verso 3, Habacuc 3:3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Pará. Dice, su gloria
cubrió los cielos. ¿Qué fue cubierto por su gloria? Los cielos. Pero la tierra se llenó de su alabanza. Aquí está el asunto. Quiero que entienda esto. No está hablando de la alabanza del pueblo de Dios. No está hablando de la alabanza que usted o yo podamos darle. Está hablando de su alabanza. La tierra se llenó de su alabanza. No de la nuestra, sino de la de Él. ¿Cuál es el problema? Que queremos traer un avivamiento alabando nosotros a Dios. Y nosotros lo que necesitamos es que su alabanza llene la tierra. No sé si está acá usted. No sé si está conectado ahí. Luego nosotros no necesitamos llenar la tierra de nuestra alabanza. Necesitamos llenar la tierra de la alabanza de Dios. ¿Cuál es la alabanza de Dios? ¿Cuál es la alabanza de Dios? Dice el verso 3.3, como le decía, en la Nueva Traducción Viviente, dice: veo a Dios cruzando del desierto de Edom, el santo viene desde el monte de Parán. Su brillante esplendor llena los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. La expresión, aunque dice lo mismo, cambia, pero lo que no cambia es: la tierra se llena de su alabanza. Necesitamos entender ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? La palabra avivamiento es traer autoridad, alistar, entrenar, llenar de poder de Dios, traer arrepentimiento, hambre por su presencia, traer fuego al corazón, pasión, convicción, disposición para ser usado por Dios. Yo quiero decirle algo. Si usted analiza la palabra que he compartido con usted, usted va a entender que lo que Abacú hacía era clamar para que la alabanza de Dios llenara la tierra. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Clamar. Pero clamar ¿desde dónde? Desde el arrepentimiento. El problema grave que tenemos es que la iglesia no se arrepiente. Yo le doy un claro ejemplo. Hace muchos años, antes de que ocurriera lo que ocurrió con Venezuela, Dios me da una palabra profética acerca de Venezuela y yo la declaro a un montón de contactos que tenía. Y digo tenía porque luego ellos me borraron, me sacaron. Y yo les dije todo esto que están viviendo que iba a ocurrirles. Y le dije que la razón por la que iba a ocurrir era culpa de la iglesia. Porque la iglesia en Venezuela se había llenado de orgullo y vanidad. Porque no había nadie como ellos, era la iglesia bendecida, próspera. Yo los escuchaba y decía: wow, este es el paraíso de Dios ahí. Se llenaron de orgullo y vanidad, pero se olvidaron de que para que Dios llene la tierra de su alabanza es necesario clamar desde el arrepentimiento. ¿Para qué Dios te preparó en el proceso en el que estás viviendo? Para llenarte de humildad. Para desechar de tu vida la vanidad, el orgullo, la ambición. Para que puedas ser un hombre y una mujer, pero procesado en la humildad. Yo estaba predicando en la zona turística allí en Argentina, en Mar del Plata. Estaba predicando y estaba ministrando la palabra de Dios y de pronto el Espíritu Santo me habla. Mientras estaba ministrando me habla el Espíritu Santo y me dice: mientras más abajo tú vayas, más alto te pondré. Mientras más abajo tú vayas, más alto te pondré. Yo dije: wow, cuando Dios me habló eso me quebrantó. Pero luego analizando la palabra dije: Señor, es verdad. Porque tu palabra dice que tú miras de lejos al altivo, pero al humilde tú lo enalteces. Entonces, ¿por qué la iglesia no está siendo enaltecida? Hola. Porque Dios la mira desde lejos. Porque está llena de orgullo y vanidad. Lo que le pasó a Venezuela. Si la iglesia no se arrepiente en Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, va a ocurrir lo mismo. Porque la iglesia tiene que entender que ella es gobierno desde el arrepentimiento y desde el clamor de un corazón procesado, un corazón tratado por Dios. Para eso estás tú.
Para eso estoy yo, para eso estamos viviendo el proceso que estamos en este tiempo, para ser procesados y tratados por Dios, para estar preparados, para ser portadores de esa gloria. ¿Sabe cómo se llama la gloria? La alabanza de Dios sobre la tierra. Cuando Dios alabe, aleluya, como lo hizo por ejemplo con Job. Le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Lo has visto? Dios estaba testificando, lo estaba llenando de alabanza. ¿A quién? A Job. Y nosotros decimos, ¿y Job? ¿Y cómo era Job? ¿Cuántos saben cómo era Job? Porque Job era un hombre religioso. Y siendo religioso, siendo un hombre que no conocía a Dios, siendo un hombre que solamente le habían predicado y él predicaba por lo que había oído, aún así Dios lo llenó de alabanza. ¿Cuánto más a nosotros que predicamos el Evangelio, que tenemos encuentros con Dios, que nos hemos encontrado con el dador de la vida? ¿Cuánto más Dios testificará de sus hijos si nosotros verdaderamente fuéramos personas que vivimos bajo un precepto de humildad? Le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Escuche, no hay otro como él en la tierra. Eso es poderoso, mi hermano. Dice, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues, hermano, era una pinturita el Job. Era una pinturita el Job. Ya casi para hacerle un cuadrito y adorarlo. Solo que tenía un solo problema, que era religioso. Él nunca le enseñó a sus hijos a adorar a Dios. Él intercedía por sus hijos. Aprovecho para decirte algo. A los que están viendo en este momento en vivo y a los que van a ver este video, escuche bien esto. Deja de entrometerte delante del proceso de Dios y tu hijo o tu hija. Porque Job hacía eso, se metía entre medio del proceso en que Dios tenía que tener con sus hijos y él intercedía por sus hijos. ¿Cuál fue el resultado? Se murieron todos los hijos. ¡Hola! En el capítulo, a mí me gusta como lo dice la Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 42. Me encanta cómo esa versión lo describe, ¿no? Dice, Job respondió al Señor, sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Escuche, tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? ¡Wow! Todos nosotros, no, la sabiduría de Job, Dios dice que es un ignorante. Hola, escuche. Yo soy, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas. Dice Job, yo soy el ignorante, soy yo. ¿Qué es lo primero que en el trato de Job para que alcanzara a todos la gloria que fue? Humildad, humillación. Job se humilla, yo soy el ignorante que hablaba cosas que no entendía. Yo soy el que hablaba lo que no tenía ni idea. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos hablado cosas que no tenemos idea? Reciba esa bombita en su cabeza ahí para que le haga. Aleluya. Dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Está diciendo, tú Dios dijiste esto. Verso 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Como yo siempre digo, el oír te hace creer, el ver te hace tener fe. Ahora, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor. Los ojos es fe. Ahora te lo voy a parafrasear. Yo antes predicaba por lo que creí, pero ahora predico por fe. ¿Está aquí? Yo antes predico porque lo que creí, lo que decía la Biblia, pero ahora que me encontré contigo, ahora predico por la fe.
Cuando esto ocurre, es cuando verdaderamente comienza a nacer la humildad verdadera en el corazón del hombre y de la mujer para formar un clamor, para levantar un clamor delante del Dios de la tierra. Escuche esto. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿En señal de qué? De arrepentimiento. Simboliza antiguamente, en el tiempo de los judíos, sentarse en ceniza y echarse polvo de ceniza sobre su cabeza, representaba arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa volverme de todo mal, salir del mal. Porque arrepentirse no es un sentimiento. Usted nunca va a sentir el arrepentimiento. El arrepentimiento es una elección. Al igual que perdonar es una elección. Usted nunca va a sentir el perdón a menos que usted decida perdonar. La palabra dice en el libro de Job, capítulo 22, verso 28, determinarás algo y esto te será firme y sobre tu camino alumbrará Jehová. Necesitamos entender el tiempo perfecto de Dios para nuestras vidas. Si nosotros no entendemos lo que Dios habla a nuestro corazón para que podamos ser llenos del poder de Dios. La historia nos habla de diferentes tipos de avivamiento. El primer gran avivamiento ocurrió en el año 1729 al 1742. Estamos hablando de 16, 17 años de avivamiento, pero se terminó. El segundo gran avivamiento ocurrió en el año 1750 al 1791. Pasaron 41 años de avivamiento, pero se terminó. El tercer gran avivamiento fue en el siglo XIX. En el 1800 fue un avivamiento poderoso y se derramó del Espíritu en el año 1830 a 1840 en Estados Unidos y Europa. El cuarto gran avivamiento fue en el año 1850 a 1900. Y en este mover de Dios podemos ver a grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo, con manifestaciones poderosas de milagros. Dios usó a siervos como a Jeremy Campion, a John Alexander Dime y a tantos, Eva Roberts, a tantos que Dios utilizó de una manera poderosa. ¿Por qué? Porque entraron en un tiempo de avivamiento. ¿Cuál fue ese tiempo? Leemos la historia, que si usted lee la historia, todos los grandes avivamientos nacieron desde el clamor y el arrepentimiento. Hola. ¿Qué necesitamos hoy para que la alabanza de Dios llene la tierra? Clamor y arrepentimiento. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Es que hoy la iglesia no tiene oración. Hola. La oración es la que te lleva justamente al clamor y al arrepentimiento, pero la iglesia no tiene oración. Hoy tienen dos reuniones, una es la del domingo, la que todo el mundo se reúne, y la otra que van ahí, cantan un poco, hacen una enseñanza, pero no hay reuniones de oración. Y algunos dicen, no tenemos una reunión de oración, oran 5 minutos y luego charlan durante 55, dicen que estuvieron en una hora de oración. Mentiroso el diablo. La oración, cuando nosotros nacimos en el Evangelio, la oración era, usted llegaba a la iglesia, se arrodillaba y estaba la hora y media de rodillas clamando por las almas. Eso es lo que tiene que volver a la iglesia. Volver el clamor desde la oración, desde el propósito. Pero la gente hoy no ama las almas. El quinto gran avivamiento comenzó en el siglo XX, en el 1900, avivamiento mundial del Espíritu en Australia, en Nueva Zelanda, en 1902 y en 1904 y en 1905 en Corea. El Evangelio más permitido y extendido de todos los tiempos. Y hombres como por ejemplo Charles Ford Parham, o el de la calle Azúcar, William Seymour, Kathryn Kuhlman. Gente que entendió el propósito. Hay gente que cuestionaba a Kathryn Kuhlman cuando entraba a predicar, porque Kathryn Kuhlman entraba y decía, hola, me estaban esperando.
Y los religiosos decían, vos no, esperamos a Cristo, ¿quién te cree que sos? Tomás el lugar de Cristo, vos te haces pasar que sos alguien, te haces importante. Es lo primero que decían, porque no entendían que el Dios de la vida estaba viendo el corazón de esa mujer. Nadie sabía que esa mujer pasaba horas de rodillas antes de subirse al púlpito, entregándole la gloria a Dios y clamando delante de Él. Nadie sabía. Todos la juzgaban por lo que veían. Así es la iglesia hoy. Por eso no puede alcanzar el avivamiento que Dios ha preparado para cada uno. Por eso es que estamos metidos en un proceso. Porque no entendemos que Dios quiere que nos volvamos a las raíces, al fundamento de la palabra. Bendito sea Dios. El sexto gran avivamiento fue en el año 1950 a 1990. Que fue en África, en Asia, en América Latina, donde hubo un grande mover de Dios. En los años 70 sacudió la iglesia del mundo. Podemos citar a Billy Graham. Y el séptimo avivamiento es el actual. Es el actual. ¿Sabe cuándo comenzó? Comenzó en el año 2020. Ahí comenzó a gestarse este avivamiento que viene. Y Dios viene hablándole a la iglesia de arrepentimiento. Dios viene hablándole a la iglesia de volverse a la humildad del corazón. Yo le quiero hablar a los siervos de Dios que están viendo y los que se van a conectar. Tú puedes ser un hombre que Dios te use en milagros. Tú puedes ser un hombre que Dios te use en liberación. Tú puedes ser un hombre que Dios te use predicando con una excelencia perfecta. Tú puedes tener un gran léxico y una gran maestría. Tú puedes ser maestro, teólogo, puedes ser todo lo que tú quieras. Porque Dios usa aún las piedras. Pero lo que tú no puedes es cambiar el corazón de un adorador. Y el Señor anda buscando adoradores. Te voy a enseñar algunas particularidades de lo que es ser un adorador. Alguien que se diga adorador y no tiene humildad, el tal no es adorador. Alguien que se diga adorador y no tiene clamor, el tal no es adorador. Alguien que se diga adorador y no tiene respeto ni honra a su consiervo, al hermano, no es adorador. Yo me hago una pregunta. ¿Cuántos comenzaron a las 9 de la mañana esta maratónica y no se han desconectado? ¿Cuántos comenzaron hoy a la mañana esta maratónica y no se han desconectado? ¿Cuántos estuvieron esperando su turno para predicar o para ministrar? Eso habla del corazón que yo tengo como siervo de Dios. Yo puedo hablar de mucha doctrina, yo puedo tener mucha palabra profética, yo puedo tener mucha enseñanza para hacer para acá, pero si yo no practico lo que predico, yo soy solamente un hipócrita que me considero alguien de Dios. Amados hermanos, a mí me invitó el pastor Donny para esta maratónica. Y a las 9 de la mañana, cuando comenzó el pastor Andrés Gutiérrez, yo estaba conectado. Y yo estuve conectado cuando estuvo el apóstol de Italia, cuando estuvo la pastora de Perú. Yo estuve conectado viendo todos los vivos. Porque si yo hablo de honra, yo hablo de humildad, yo hablo de ser un siervo de Dios, lo primero que tengo que hacer es respetar a mi hermano que va a predicar. Porque si yo me creo tan importante o me creo tan grande como para no oír a los demás y solamente vale lo que yo predico, entonces, mi hermano, tú no eres parte de este avivamiento. Porque Dios no va a derramar este avivamiento sobre un corazón fraudulento. Yo llevo 20 años predicando el Evangelio. Y llevo 20 años predicando de la misma manera. Yo no vivo de las ofrendas ni de los diezmos. Aunque recibo diezmo y aunque recibo ofrenda, yo no vivo de ellas. Yo vivo de lo que Dios me da, porque a mí Dios me enseñó que aliento y liberación de algún lugar vendrá para mí. Y lo que me nieguen acá, Dios me lo va a dar por este lado. Por eso yo no tengo compromiso con ningún pastor, ni con ninguna institución, ni con ningún nada.
Pero yo sí tengo un compromiso vivo con el Espíritu Santo y en esa relación tengo un compromiso con mi Señor. De hablar la verdad. A mí en Venezuela se me cerraron las puertas. ¿Sabe por qué? Porque les dije la verdad, que la iglesia era responsable de lo que venía. Y hoy se encuentra la iglesia. ¿Cómo se encuentra la iglesia en Venezuela? ¿Cómo está el país en Venezuela? Porque no quieren oír, porque se creen que son la última Coca-Cola del desierto, que solamente a ellos le habla Dios, y si Dios no le habla a ellos, Dios no es palabra de Dios. Y los demás están pintados. Si yo me creo tan superior que no voy a escuchar al pastor Andrés Gutiérrez cuando trajo su exposición, que no voy a escuchar al apóstol Peña cuando trajo su exposición, o a la pastora Magda cuando... Entonces, ¿yo qué soy? Yo no tengo derecho a hablar, hermano. Porque estoy predicando lo que no vivo. Esta maratónica se titula, escuche esto, dice maratónica de fe y poder. Y el lema es, hombres y mujeres procesados para un ayudamiento. Pero lo primero que tenemos que entender es que esta maratónica es de fe y poder. Usted es un hombre y una mujer procesados para este tiempo. Considera que es un hombre procesado para este tiempo. Considera que usted ha sido llamado para este tiempo. Bueno, Dios te está diciendo que si tú consideras y crees en tu corazón que eres un hombre y una mujer llamado para este tiempo, Dios te está llamando a reflexión. Dios quiere que dejes el orgullo, la vanidad, el ego, porque un corazón que es tratado y procesado es llevado a la humillación y a la humildad. Imagínese a Jesús, el Hijo de Dios, el que hacía milagros, el poderoso de la palabra, el mensajero de Cristo, de Dios Todopoderoso, el Cristo de la gloria, el Mesías Rey. Y lo agarra el Espíritu Santo, como decimos nosotros así vulgarmente, lo agarró del cuerito del lomo y se lo llevó al desierto y le dijo, acá vas a ser tentado y acá tenés que resistir. Ah, pero ¿cómo? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo? Mi hermano, esto que estamos predicando, lo que hemos predicado en este día, cada uno de los siervos de Dios y nosotros, tiene que ver con un llamado de atención para ti. Dios está llamándote la atención a ti y a mí, a los dos. Porque recuerde que toda palabra profética primero viene al profeta. Primero es para mí y luego la puedo explayar hacia ustedes. Dios está buscando una iglesia que se arrepienta y se levante del lugar donde se encuentra. Como dice allí el hermano Willy, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad, todo el mundo dice que la Biblia es la verdad. Entonces también la Torá es la verdad, porque la parte de la Biblia es de la Torá. La Tanakh también es la verdad, porque también es parte de la Biblia. ¿Está seguro usted que dice que la Biblia es la verdad? ¿O dice la palabra? La palabra. Usted y yo sabemos que la palabra es Cristo. Cristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo es la verdad. Usted puede conocer mucha Biblia. Usted puede conocer todo lo que usted quiera en teología con respecto a la Biblia, porque la teología que tenemos hoy contemporánea es el estudio de la ciencia de la Biblia, no de Dios. Y la teología que Dios pide es el estudio de la ciencia de Dios, no de la Biblia. No es lo mismo, no es lo mismo. Dios escribió la Biblia. Si yo escribo un libro de mi biografía y se lo doy a usted, usted a mí no me conoce por más que lo lea. Usted conoce lo que yo quiero que usted conozca, pero usted para conocerme tiene que tener intimidad conmigo primero. Cuando usted me conozca y tenga intimidad conmigo, va a entender lo que yo puse en mi biografía. Hola. Lo que yo escribí en mi biografía, usted lo va a entender cuando me conozca a mí. Usted no puede entender la Biblia si no conoce a Dios. Alabe de que Él vive. Hasta ahí fue la palabra de Dios. Hasta ahí fue la palabra de Dios. Yo quiero orar por usted. Quiero cerrar esta maratónica orando por usted. Quiero declarar esta palabra que no solamente sea oída por el que está conectado, por el que estuvo o por el que luego va a ver este video. Quiero que se entienda que esta palabra es una palabra profética a tu espíritu.
Oramos a Dios, amado Padre, amantísimo Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno. Estamos y continuamos delante de tu presencia. En este momento, Señor de los cielos, hemos hablado tu palabra. Te doy gracias por cada uno de los exponentes de tu palabra en este día, Señor, como el pastor Andrés, Padre Santo, el apóstol, Padre bendito Peña, Señor amado, la pastora Magda. Gracias, Señor amado. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los hermanos en su lugar que se encuentre. Bendice, Padre Santo, al que organizó esta maratónica, Padre, al pastor Doni, Señor amado. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los que estuvo conectado y los que va a ver este video en esta hora. Pero bendícelos con la revelación de la palabra. Que no solamente sean oidores, sino también hacedores de lo que tú hablas al espíritu de cada hombre y mujer. Porque estamos en un tiempo donde estamos clamando por un avivamiento, pero no lo hacemos desde la humildad, desde estar humillados como siervos. Nos presentamos delante de ti diciendo que somos tus pastores, que somos tus apóstoles, tus profetas, que somos alguien. Pero el verdadero adorador, el verdadero siervo de Dios es aquel que se presenta delante de ti como siervo, que sabe que a pesar de que tú lo llames amigo, él sigue siendo siervo para ti. Porque una cosa es lo que tú has dicho de nosotros, otra cosa es lo que nosotros consideramos que tú eres para nosotros, Padre amado. Por eso el Señor Jesús dice, nada puedo hacer sino lo que veo hacer a mi Padre. Porque para Jesús, su Padre es su Padre, y para usted y para mí, Él tiene que seguir siendo nuestro Padre. Él tiene que seguir siendo nuestro Señor y Rey. Él tiene que seguir siendo el dador de la vida en nosotros, la resurrección misma en nuestras vidas. Él tiene que ser el portador de algo poderoso, así como lo hiciste con tus siervos, Padre Santo, como Wes Campbell, Alberto Motesi, Padre, como lo hiciste, Padre, con el David Yoguichó, Padre Santo, con Luis Palau, con Carlos Anacondia, Claudio Freyson, Morri Cerulo, Padre Santo, Dante Gebel, y tantos hombres de Dios, Padre Santo, que tú usaste y estás usando en este tiempo, como Benny Hill, Padre Santo, como Cas Luna, como tantos hombres de Dios, más allá de la opinión que cada uno tenga personal de estos siervos de Dios. Yo siempre digo lo mismo, para mí ungió Dios a cada hombre y cada mujer en este tiempo, y no soy yo quien para decir algo contrario. Puedo estar de acuerdo o no, mi Señor, con lo que se predica, pero yo nunca puedo decir que yo puedo tocar el manto de un ungido de Dios. Por eso, Padre, yo bendigo a cada hombre de Dios en este tiempo. Bendigo principalmente al Espíritu Santo. Bendigo principalmente al Espíritu Santo, que es el Señor de la obra, que es nuestro Dios y Señor. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo he explicado y he hablado esta palabra. Recíbala en el nombre de Jesús. Reciba la impartición del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Reciba sanidad, reciba liberación, reciba